Bueno, bienvenido, Hugo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Siendo 7:10, si les parece, podemos ir arrancando. Aprovecho yo para contar así muy brevemente, porque veo que hay muchas caras nuevas. Este espacio de las tertulias, nosotros lo llevamos siempre adelante y no va a faltar oportunidad de invitarlo a Hugo próximamente en nuestro local de ahí de Villa Crespo. Nuestra casa política, que tiene más de 4 años. Y las tertulias arrancaron casi con el local, así que esta es la número 70. Y participaron muchos y muchas compañeras y compañeros muy queridos, como en este caso Hugo. Y la idea un poco es encontrarnos cada 15 días, en general intentamos. En su momento, fuera de la pandemia, entre bebidas y empanadas. Esta vez, bueno, corre por cuenta de cada uno y cada una. Pero bueno, la idea un poco del espacio es que sea un espacio de intercambio y que nos sirva también para pensar un poco la coyuntura política. Obviamente, cuando arrancamos el espacio, la coyuntura política era bastante compleja. Pudimos atravesar los 4 años de macrismo, recuperar un gobierno popular, y bueno, hoy nos vuelve a encontrar igual de todas maneras, si bien en el gobierno, en una coyuntura también muy difícil. La verdad es que intentamos en general entre los invitados y las invitadas, como, bueno, nuestro espacio está inserto en una militancia territorial que se da en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es bueno, el distrito que por lo menos desde este espacio tenemos no solo la responsabilidad, sino la voluntad de transformar y de insertar en esto, en el marco de un proyecto político más general, de un proyecto político nacional popular, y insertar a la ciudad y al potencial que tiene la ciudad en eso. Así que no son muchas las oportunidades que tenemos para charlar en ese sentido, y en esta oportunidad la verdad estamos muy contentos que Hugo nos haya propuesto la charla en ese marco, ¿no? La idea de pensar un poco también, entre otras cosas, ¿no? Porque bueno, la versatilidad por ahí del compañero que nos acompaña hoy nos va a permitir también charlar sobre otras cosas que vayan surgiendo, pero bueno, la propuesta inicial es un poco pensar a la ciudad de Buenos Aires en el marco de un proyecto nacional, pensar la historia de la ciudad de Buenos Aires en el marco de un proyecto nacional. Así que bueno, estamos muy agradecidos y agradecidas. Aprovechamos también el espacio para contarles, ya que hay compañeros y compañeras de muchos lugares distintos, que me imagino que como en todos los lugares de nuestro país hoy, ante la situación que estamos viviendo, hay un importante movimiento de solidaridad. Y bueno, en nuestra comuna, en nuestro espacio de militancia, obviamente intentamos no solo no ser ajenos, sino también promover eso, promover la solidaridad, pero a partir de la organización también. Así que en ese sentido, las tertulias son un espacio que venimos sosteniendo de manera virtual, pero tenemos algunas actividades que sostenemos de manera presencial a pesar de este contexto, como son las ollas populares en la Paternal, y también un esquema de donaciones para ir abasteciendo también los comedores comunitarios de artículos de limpieza y de protección y de cuidado sanitario que hay ahí en La Carbonilla, que es un barrio de la Paternal. Así que bueno, para nosotros también es importante aprovechar esta instancia para contarlo, para cualquier compañero o compañera que quiera participar, sea en este espacio o sea en cualquier otro. Creemos que también es una instancia para reforzar la importancia de eso, de comprometernos a aquellos que tenemos la oportunidad de hacer un aporte en un contexto bastante difícil que venimos atravesando como sociedad, no solo
no solo argentina, no solo latinoamericana, sino como sociedad mundo. Así que, bueno, aprovechamos eso para contarlos. Y bueno, de nuevo, nada, para no robar más tiempo, agradecerle de nuevo a Hugo, a Javi, compañero nuestro que se puso en contacto con Hugo y que nos facilitó esta actividad que nos da muchas ganas. Darte de nuevo la bienvenida, Hugo, y la idea es un poco hacer una introducción a lo que vos hayas preparado y después sí abrir al intercambio. Lo que les vamos a pedir es que mientras tanto, mientras hable Hugo, silenciemos los micrófonos, están igual todos, por lo que veo, están todos silenciados, pero bueno, por las dudas no está de más aclarar, y en la medida de lo posible, si vamos viendo, depende mucho sobre la conexión, si vemos que hay algún, que se traba un poco o algo así, por ahí sí apagar las cámaras también, hasta el momento que por ahí empecemos a intercambiar, así mientras lo podemos escuchar bien a Hugo y no se nos traba en ese sentido. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias. Te damos la palabra, Hugo. Bueno, muy bien. Gracias a los compañeros del grupo de Puebla y a Javier. Y, bueno, y saludos a todos los que veo, caras conocidas ahora, Fabián, Federico, Esteban, Cari, y a los demás que no los veo, pero buenas tardes. Y vamos al grano. Yo quiero hablar un poco de la historia, y la historia pasada y la historia futura de esta ciudad de Buenos Aires, esta capital federal que pensaba como problema de la organización del país, sus orígenes se remontan a la vieja discusión de unitarios y federales. Una discusión que, por cierto, fue llevada al terreno de las armas y que costó muchas luchas y mucha sangre en nuestro país. Recordemos, por lo pronto, que Artigas plantea ya en las instrucciones del año 13 como condición de la participación del sector que él representa, la banda oriental, nada menos que llevar la capital del país que se quiere organizar fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y no casualmente la Declaración de la Independencia, aunque la Revolución de Mayo se había iniciado en la ciudad de Buenos Aires, la Declaración de la Independencia se hizo en el Congreso de Tucumán, porque en aquel momento ya Buenos Aires era cuestionada por la política centralista del directorio, que había comenzado a crear la rivalidad con las provincias del interior. A ese Congreso de Tucumán, 2 o 3 representaciones provinciales llevaban el mandato de pedir la capitalización fuera de la ciudad de Buenos Aires también. Y en esa contienda, ¿no es cierto?, que se prolonga durante años, Rivadavia, cuando impone su proyecto unitario, ¿no es cierto?, lo que hace es capitalizar casi toda la provincia, que en aquella época, por supuesto, tenía un territorio más reducido que el actual, y establece un centralismo que desprecia la organización territorial del país al interior, que termina resignando nada menos que el Alto Perú, que era una porción tanto en riqueza como en habitante, como en territorio, más importante que el resto de las provincias. Y termina perdiendo la banda oriental de Uruguay. Bueno, vamos a pasar por alto la historia de ese breve periodo rivadaviano y unitario, nefasto para la organización nacional,
Y en cuanto al periodo de Rosas, podríamos decir que Rosas, que representa de alguna manera una especie de transacción o de síntesis entre unitarismo y centralismo, no es un porteño precisamente, es más un bonaerense. Y hay una carta de San Martín dirigida a su amigo Tomás Guido, interesantísima en ese sentido, cuando señala que ve con esperanza que el poder se ha desplazado de la ciudad portuaria a la campaña, donde él piensa que prevalece una sensatez que no existe en la turbulenta capital portuaria. Bueno, Urquiza se llama la capital de Paraná, aunque termina entregando la Confederación a Buenos Aires. Pero durante una década la capital de las Provincias Unidas no está precisamente en Buenos Aires. Y la cláusula constitucional del artículo 3, que en su primera redacción de la Carta Magna establece como capital a la ciudad de Buenos Aires, va a ser impugnada después por los propios dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que no quieren ceder su ciudad, y por lo tanto se va a establecer esa cláusula que sigue vigente hasta hoy, donde la capital federal, la residencia del gobierno federal, va a depender de una ley nacional y de la cesión que haga la provincia cuyo territorio tenga que federalizarse. Eso es lo que hace que la capital, ¿no es cierto?, dependa entonces de una solución política legislativa. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, este es el principio que debemos tener en cuenta. Mitre incluso se divide con los alcinistas y se crean esos dos partidos, ¿no? Como que se bifurca el Partido Liberal en mitristas y alcinistas, justamente a raíz del problema de la capital, donde Mitre quiere hacer lo mismo que hizo Rivadavia, capitalizar la provincia, digamos, para no tener un gobierno rival al lado, y eso provoca la formación del Partido Autonomista, ¿no?, que durante años va a ser el principal contendiente del mitrismo y luego incluso va a ser la base del poder de Roca. Hubo muchos proyectos legislativos, incluso que llegaron a sancionarse y fueron vetados, por ejemplo, por Sarmiento, para establecer la capital federal en Córdoba, en Villa María o en otra ciudad u otra localidad del interior del país. Curiosamente, los provincianos, Sarmiento y Avellaneda, uno sanjuanino, el otro tucumano, fueron los principales defensores de la capitalización de Buenos Aires y del centralismo. Esto culmina en el final del periodo de Avellaneda con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, donde hay, costó varios miles de muertos y heridos esa batalla que finalmente decidió Roca, pero la cuestión termina en un debate muy interesante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es obligada, forzada, ¿no?, a ceder la ciudad que se había negado durante décadas, ¿no es cierto?, a entregar como capital nacional, en un debate donde sobre todo se enfrentan los mejores oradores y cuadros políticos de la época, que son Leandro Alem, por un lado, y por otro lado José Hernández. José Hernández defiende la federalización de la ciudad de Buenos Aires y Alem la discute, se opone. Podríamos decir que los dos tenían razón. Alem esgrime el argumento de que
Buenos Aires, lejos de ser la capital de la República aceptada por los pueblos, es tradicionalmente la capital más resistida por los pueblos del interior. Y vaticina incluso el peligro de crear un monstruo en sentido político, económico y hasta demográfico, mientras que José Hernández esgrime un argumento muy interesante, que es que la capital debe pertenecer a todo el país, a todo el pueblo, y que esa capital, esa ciudad federalizada, debe ser la base del espíritu nacional, como él le llama, un lugar de encuentro de todos los matices políticos y todas las opiniones y las fuerzas del interior, como síntesis, como verdadera cabeza, ¿cierto?, unificadora del país. Bueno, Hernández, en realidad los dos, tanto Hernández como Alem, soslayan el problema de fondo, que es una lucha entre una posición nacionalista, podríamos decir, frente a una posición provincialista, egoísta, bonaerense, que sobre todo no quiere resignar los resortes económicos que significa el puerto. Pero allí están planteados, ¿cierto?, ya en ese momento, las perspectivas de lo que va a ocurrir efectivamente después en el proceso histórico. Bueno, podríamos decir que Irigoyen, por ejemplo, es un hombre de la provincia de Buenos Aires, más que de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, por recordar alguna anécdota, recordemos que él, en el momento del golpe de Estado, se refugia en La Plata, ¿no?, para intentar una última resistencia al golpe de Uriburu. Entre el periodo radical y el peronismo, en la llamada década infame, se intensifica sobre todo la migración del campo, del interior, hacia la ciudad, y comienza el proceso de industrialización sustitutiva, que ya tenía algunas bases incipientes en el periodo anterior, pero en ese momento podríamos decir que en esa década hay una transformación cualitativa, donde el país, hay diversos criterios demográficos de lo que es campo y de lo que es ciudad. Pero según uno de esos criterios muy significativo, el año 43, que es el año del golpe de Perón, es el año en que la población urbana y la población rural se equilibran. Donde antes, ¿no es cierto?, predominaba la población rural, va a partir de ese momento a predominar la urbanización. Y este es un fenómeno clave, es un fenómeno cualitativo, también en sus proyecciones políticas. Va a cambiar la fisonomía de la clase obrera, va a cambiar la estructura económica del país, y va a empezar también, dicho sea de paso, el problema aún no resuelto del campo y la industria. Bueno, podríamos decir que durante el peronismo hay un desarrollo fabril muy importante en Buenos Aires y en otras ciudades importantes del interior, como Rosario o Córdoba, que son un fenómeno de transformación sustancial. Una ciudad donde predominaban los servicios y algunas industrias agroalimentarias, pasa a ser cada vez más una ciudad industrial.
desde 1810, ¿no es cierto?, cuando el puerto era solamente un conjunto de intermediarios, y donde los productores estaban en el campo y los compradores estaban en Europa, compradores y vendedores también, y el puerto era una ciudad de comerciantes, meramente intermediaria. Ya en la época del peronismo se transforma cualitativamente, ¿no?, en una ciudad industrial. ¿Qué va a pasar después con los gobiernos militares? Bueno, los gobiernos militares terminaron consumando la, digamos, expulsión de las industrias del distrito, digamos, del ejido urbano, propiamente de la capital, hacia el conurbano, sobre todo en el cinturón fabril, podríamos decir. Pero otra cosa interesante también de la época del peronismo es que en ese momento, políticamente, los radicales empiezan a bregar por la elección del intendente de la ciudad de Buenos Aires, porque tienen cierto predominio en el electorado de la capital, contra el peronismo, que es débil en la capital y fuerte en el conurbano. Esto es lo que va a llevar después, salteando rápidamente los años, ¿no es cierto?, en la época de Alfonsín, a plantear los radicales como exigencia, como contrapartida a la reelección que pide Menem para reformar la Constitución, la elección, digamos, el carácter electivo de la Intendencia de Buenos Aires. Solo que en el transcurso del proyecto de reforma constitucional en el periodo de Alfonsín, ya se transformó en la idea que aparece entonces de convertir a la ciudad en una especie de provincia. ¿Por qué? Porque Alfonsín planteó llevar la capital a Viedma y entonces la ciudad de Buenos Aires que quedaba se convertía en una especie de provincia. Todas estas ideas son las que juegan después en la Constituyente del 94 y terminan creando este espécimen original, ¿no es cierto?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la CABA. CABA es algo menos que una provincia, ¿no es cierto?, y bastante más que un municipio. Aunque tiende, por la lógica natural del funcionamiento de la ciudad, a centrarse en los aspectos, digamos, tradicionalmente municipales. Una cuestión interesante que queda picando, digamos, después del fracaso del proyecto de Alfonsín, es la posibilidad del traslado de la capital al interior, algo que se discutió a lo largo de toda la historia del país y que no es un tema muerto, a pesar de que bajo el gobierno de Alfonsín se hizo finalmente inviable por el deterioro de la situación política. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la CABA, es la base que engendra el macrismo. Esa peste que soportamos desde hace unos cuantos años, sin ninguna duda, se origina en este medio donde
de donde sale la idea del gobierno de los CEOs y donde sale la base social tradicionalmente bastante antiperonista, ¿no es cierto? Como decíamos, ya esto viene desde la época del primer peronismo, que permite la formación de este partido de derecha, podríamos decir, neoliberal, pero tan extraño que nunca confiesa su verdadera ideología, el verdadero sentido de su proyecto político, y se enmascara siempre de otra cosa nueva, que vende globos de colores, vende ilusiones, pero que en el fondo, ¿no es cierto?, es un partido de derecha. Cuando ganó Macri, mi tibia esperanza era pensar que, como siempre decía Torcuato Di Tella, el país necesitaba un partido de derecha fuerte que permitiera terminar con la época de los golpes militares o de los golpes económicos o de los golpes de mercado, ¿no es cierto? Y regularizar la disputa política entre partidos que tuvieran la misma chance electoral. La derecha entonces podía encauzarse en el sistema democrático, cosa que lamentablemente no ha ocurrido realmente y creo que por vía del macrismo no va a suceder. Pero yendo entonces ahora a la actualidad del problema de Buenos Aires como problema de la organización de la lucha nacional y de la causa popular, podríamos decir, desde el punto de vista que lo planteamos como una continuidad de las luchas nacional populares a lo largo de toda la historia del país. La existencia de esta ciudad se ha evidenciado a raíz de la pandemia en la dicotomía de dos pedazos de la misma ciudad divididos por una frontera absolutamente artificial. La General Paz, ¿no es cierto?, se ha convertido en una especie de valla entre dos partes de una ciudad que no es demasiado diferente de uno y otro lado, aunque sabemos que la parte, digamos, capitalina propiamente dicha, tiene una enorme cantidad de ventajas desde el punto de vista impositivo, de los servicios de salud, de seguridad, etcétera, etcétera. Una disparidad, incluso, los bonaerenses, los habitantes del conurbano se suelen quejar de que pagan más impuestos que los residentes de la capital federal. Y esta frontera que ahora, ¿no es cierto?, se convierte en una especie de paso controlado, donde hay que cumplir una cantidad de requisitos, nos muestra una cosa irracional si pensamos que, como todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, se trata de la misma ciudad. Hay 1 millón de personas de domicilio fuera, más allá de la General Paz, que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y muchos de los porteños se han ido a vivir a barrios privados que existen en el Gran Buenos Aires. La circulación del conurbano a la capital no tiene gran diferencia con la circulación que hay entre un barrio y otro de la capital federal. Mi idea es que esto no puede ser
no puede mantenerse porque porque contradice la realidad geográfica, económica, social de la ciudad, de esta urbe. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, no es fácil, es un problema complejo. Yo creo que así como en su momento, cuando se creó la capital, primeramente era un distrito que ocupaba un tercio o menos de la dimensión actual, y después se amplió, se agregó Flores y se agregó el partido de Belgrano y el partido de San José de Flores. Así también se puede pensar, por ley, en ensanchar el ámbito de la capital para eliminar, ¿no es cierto?, como decía, esa frontera. Pero en realidad no es el único problema. El problema del país incluso es, en este momento, tener en el 38% de la población y una cifra similar de la economía y de los sectores más importantes del sistema económico, concentrados en el ámbito que se llama el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, que abarca, bueno, desde Zárate prácticamente, o Campana, hasta la ciudad de La Plata, ¿no es cierto?, en un semicírculo que más o menos se aproxima al trazado de la Ruta 6. Esta sección del país, esta pequeña porción territorial del país, concentra un volumen desproporcionado de poder económico, el poder político, el poder de decisión incluso, y como ocurre en muchas otras ciudades, en otros países incluso el problema es peor, termina creando problemas muy difíciles de manejar por la densidad poblacional. Uno de ellos, evidentísimo para nosotros hoy, es justamente el problema de la salud, el contagio de una peste. No casualmente, pienso, el coronavirus se inició en China, el país más superpoblado del mundo, y no casualmente, ¿no es cierto?, el foco de la infección está en el AMBA, precisamente, donde además hay dos jurisdicciones que tironean sobre una serie de medidas y en realidad viven el mismo problema de uno y de otro lado. Este AMBA es el que amenaza con propagar la peste al interior del país, ¿no es cierto? Y en las provincias y en los lugares más alejados del AMBA, la forma de protegerse es tratar de tener el menor contacto posible, cosa que no se puede realizar con el centro, con este monstruo urbano. Creo yo que estoy agotando mi tiempo, el tiempo que me había pensado, una media horita para exponer en síntesis esto, pero quisiera agregar que conversando incluso con los alumnos de la universidad, de mi cátedra, sobre este asunto, surgieron varias cuestiones, varios comentarios sobre el problema de la capital, de la regionalización, y además también intercambiando con algunos colegas el problema de la regionalización del país, de todo el territorio del país, que es una forma de pensar el diseño de la Argentina, no regido por las leyes del mercado, ni peor de las leyes de la globalización capitalista,
sino pensadas por nosotros, pensadas por su pueblo, pensadas por los políticos que representan la mayoría social, con una distribución equitativa de la riqueza, con una distribución de la población, de la actividad económica y del poblamiento de todo el país de una forma más pareja, más racional, y dejando de concentrar el poder político, el poder económico, la dirección de todo el proceso en esta ciudad que está mirando hacia el Atlántico, que está penetrada por los intereses del capitalismo global y que, no, por supuesto, no nos vamos a librar de esos intereses solamente yéndonos de la capital. Pero quiero decir que en este momento, ¿no?, casi simbólicamente, ¿no?, la capital representa algo así como el canal de entrada y el tubo de succión de la riqueza argentina que se fuga, que se escapa a través de los mecanismos, ¿no es cierto?, financieros internacionales, y que está de espaldas, en gran medida, a lo que pasa en el resto del país. No en su gente, sino en su capa directiva, sobre todo la capa directiva del núcleo más urbano, ¿no es cierto?, de la capital. Pienso que incluso la ciudad, como capital del país, como cabeza del país, integrando ese sector que quedó conurbano, tendría que ser, como quería José Hernández, efectivamente, una especie de síntesis del espíritu nacional. Y todos los que venimos incluso del interior a vivir aquí, y los que seguirán viniendo, podríamos aportar a esa síntesis nacional. Pero además, lo que no podemos hacer es seguir incrementando el monstruo demográfico. Hay que también alentar la migración hacia el interior del país, de mucha gente que, habiendo fuentes de trabajo y habiendo posibilidades, se iría a hacer patria al interior. Pongo un punto acá y, en todo caso, bueno, me gustaría que esto sirva para discutirlo. Espectacular. Bueno, no sé si quieren ir sumando preguntas, intervenciones, vayan, si se da de manera ordenada, habilitando el micrófono y preguntando, y si vemos que nos superponemos, por ahí podemos armar una lista en el chat, pero a priori intentemos. ¿Hay alguna? Ahí creo que Esteban. Levante la mano. Creo que ahí están, sí. Esteban Icario, sí. Hola. Yo te quiero preguntar algo, Hugo. Sí. Bueno, en principio, celebrar y agradecer en tu palabra, un lenguaje que incluye el país. Mi pregunta es, ¿no? Todo lo que vos decís, pero siempre no estoy obsesionada con la prensa, ¿no? Con los medios de comunicación. Entonces, en toda tu exposición, me pregunto cuánto se puede hacer o cuánto se puede hablar o debatir hoy acerca del gran problema que son estos medios tomados como libertad de expresión y cuestiones relacionadas con el derecho y todo lo que eso implica, que tienen su centro acá de operaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cuál es tu idea acerca de
esto de hacer patria, que me parece muy interesante en el interior, pero cómo uno puede hacer, qué hacer, como diría Lenin, qué hacer frente a ese poder que parece ser incluso mayor que la justicia o que tiene connivencia con la justicia, bueno, con poderes, con el poder real, internacional y demás. Entonces, mi pregunta es, por ese lado, ¿qué podemos pensar en relación a Buenos Aires? ¿Qué nos Sí. puedes decir? Bueno, los, los medios de Espera, comunicación, una cosita más, porque esto viene de antaño, o sea, de la época de Rivadavia y el fusilamiento de Dorrego, cuando teníamos a los gauchos políticos luchando frente la prensa de ese momento. Después, en los años 80, cuando Roca utiliza a todos los intelectuales que quedaron sobrevivientes del último bastión del federalismo, que es el jordanismo, y después los traiciona. Entonces los usa para hacer sus diarios, para ganar la elección, y después todos van, digamos, oponiéndose, alejándose, yéndose, y otra vez de nuevo. Y así en cada gobierno, porque también ocurrió algo similar en el eugenicismo, también ocurrió en el... Entonces, llegados hasta acá, que parece que, como diría Walsh, la historia vuelve a empezar siempre de cero, no empieza de cero, siempre pasa lo mismo. Entonces digo, hoy, este tema de los medios que gobiernan, porque incluso es una especie de distribuidor dentro de las redes sociales, hoy desde ahí, de la comunicación, ¿cómo uno puede trabajar contra ese gran poder que parece ser mayor que el de los estados y obviamente de la clase política, mayor que la esfera política? yo creo que en relación al tema que estaba planteando, de la capital y el interior, ahora, hay un fenómeno interesante que es que en el interior se lee un diario de Buenos Aires para tener un panorama de lo que pasa en el país o de lo que pasa en todo caso en el gobierno nacional y después está el diario local, que siempre es imprescindible para enterarse y para como a nivel provincial o de cada ciudad o de cada localidad. Eh, los grandes grupos han logrado penetrar sobre todo a nivel de las televisoras locales en el interior, pero no los diarios, porque no son negocio, digamos, para los grandes grupos. Ahí hay un espacio muy interesante de resistencia al poder de los grandes medios. Acá tal vez no lo percibimos, digamos, en Buenos Aires. Este, porque no hay diarios locales. Los diarios son los diarios nacionales, que en realidad, ¿no es cierto?, son más bonaerenses o porteños que nacionales. Pero en el interior hay un espacio interesante a nivel de la prensa escrita local. En cuanto al poder de los grandes medios, cada vez más se está desplazando hacia la televisión, ¿no es cierto?, hacia las redes incluso, La multimedia. donde aparecen también esos grandes intereses. Pero fíjense, lo que estamos haciendo aquí, yo veo que se reproduce, ¿no es cierto?, en todos lados, como una forma de comunicación diferente que por suerte tiene algunas facilidades en esta nueva tecnología, ¿no?, de las redes y de lo que se llama ahora ¿cómo es que se llama? Big Data. No, la fabricación de videos, ¿no es cierto?, que se difunden por la red. No sé cuánto. Se me escapa ahora el término. Pero creo yo que hay un gran espacio interesante para resistir el poder de los grandes medios.
mientras no exista otra forma de avanzar sobre ellos y expropiarlos, como hizo Perón al final de cuentas con la prensa en el año 51, ¿no? Y se lo entregó a la CGT. Recordemos que incluso Velasco Alvarado en Perú había intentado un mecanismo muy interesante expropió todos los grandes medios, todos los grandes diarios y se los dio por sectores, a los periodistas, a los militares, a los obreros, a los campesinos, las organizaciones campesinas. Pero, en fin, bueno, nos vamos un poco por las ramas, me parece. Ahí había una pregunta de Adriana que escribió en el chat que dice, bueno, primero, ante nada, es un honor escucharlo. ¿Cómo se explica que en la composición demográfica de la ciudad, que contiene un gran porcentaje de gente del interior, como usted mencionó, siempre triunfe la posición política de derecha? Dice Adriana. Sí, en algunos barrios, ¿no? En la mayoría quizá de los barrios. Pero hay comunas también populistas, digamos, o populares. Pienso que sobre todo lo que predomina en la capital es un desconocimiento, ¿no? De mucha gente que desconoce el interior, que desconoce el país. Y todo en la ciudad, desde los medios, desde los carteles de los negocios, todo tiende a imitar los países extranjeros, ¿no? Imitar a París, imitar a Nueva York, imitar los nombres, las modas, las costumbres, ¿no? De esos grandes centros, ¿no? Desde donde el capitalismo mundial nos vende su modelo de sociedad. Eso es mucho más débil en el interior. Y se va debilitando a medida que uno se aleja de la General Paz. Pero a propósito de eso, yo estoy ahora viviendo la cuarentena en Exaltación de la Cruz. Es impresionante la potencia económica que existe en toda esta zona, donde, como decía antes, se ha ido desplazando en gran medida la industria. El problema es que todo eso se ha hecho de una forma anárquica, con los parques industriales, donde hay diversos incentivos, sin una planificación orgánica de conjunto. Pero acá, donde en una época yo pensé que teníamos una especie de refugio casi rural, el otro día, por razones de fuerza mayor, para ir a un banco, tuvimos que entrar en un parque industrial inmenso, inmenso, en plena actividad. Y existen 120 parques industriales en todo el territorio, digamos, del AMBA. Esto, ¿no es cierto?, es una realidad nueva, es una realidad de la cual no hay suficiente conciencia y que no se planificó, sino que fue surgiendo espontáneamente con los diversos gobiernos municipales, con diversas iniciativas que nunca se discutieron en conjunto dentro de un plan de organización del territorio, teniendo en cuenta los problemas ecológicos inclusive. Bueno,
Esto llama la atención, ¿no?, de la necesidad de la planificación del país. Si el gobierno, si los partidos, si la gente que tiene conocimiento y el poder político no planifica la organización del país, la anarquía del mercado y de los intereses incluso de un mercado dominado desde afuera va a seguir deformando nuestra estructura social y territorial. ¿Me permiten complementar la pregunta de la compañera que preguntaba que por qué votaban a derecha los capitalinos que son del interior? Sí, sí, adelante. No, era una idea que se me disparó. Primero, tener en cuenta que la población de la capital hace décadas que no crece. Por lo tanto, se puede deducir que no llega tanta gente nueva del interior como en otras décadas a esta ciudad. Y la gente del interior que ha venido en otras décadas y que ha tenido hijos, nietos acá en esta ciudad, ya lleva un afincamiento de muchos años en esta ciudad, donde se les ha vendido, entre comillas, la idea de que Buenos Aires es sinónimo de civilización y el interior es sinónimo de barbarie. Y en ese sentido se relaciona con lo que Karina hablaba antes de los medios de comunicación, porque han sido un gran ariete para meter esa idea que viene ya del siglo XIX, donde la ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene conexión con el mundo, el puerto, la salida, la entrada, todo, es la civilización y el resto es la barbarie. Y la gente del llamado o mal llamado interior que ha venido a Buenos Aires por décadas, ha venido comprando, creo, ese discurso de que acá está la civilización. Y lamentablemente, también ayudado por los medios, la civilización ha sido apropiada por la derecha y por el discurso de derecha. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos la gente de izquierda como yo, izquierda nacional, nacional y popular, que de dar esa disputa cultural, dialógica, en los medios también, de que, y como quedó demostrado en los últimos 4 años de macrismo, la civilización no tiene nada que ver con el proyecto de la derecha, como bien se vio en este ejemplo de Vicentín, lo de la AFI, todas estas cosas que están pasando, lo de la pandemia incluido. Nada, quería hacer ese aporte. No sé si se entendió. Sí, sí. Bueno, estaba Javier y después Martín anotados. Ah, bueno. Hola. El proyecto, por ejemplo, de llevar a Capital a Viedma de Alfonsín no era malo. Creo que en realidad lo que más le preocupaba a Alfonsín era
llevar el gobierno lejos de los sindicatos, de los lobbies empresarios, etcétera, ¿no? Que lo apretaban desde todos los ángulos. Pero hay casos como el de Brasil, por ejemplo, que creó la ciudad en medio del desierto, la Brasilia, como sede del gobierno, que es muy interesante. Lo mismo, bueno, Bonn en Alemania o Washington en Estados Unidos, son ciudades así creadas para ser capital prácticamente. Eh, pero no creo yo que eso pueda resolver el problema del país, ¿no? Creo que igual, ¿no es cierto?, el problema de Buenos Aires y del AMBA sigue estando, va a seguir estando sobre el tapete, esté donde esté la capital. Lo que sí me parece que es una aberración es esa división entre la capital, que tiene 3 millones, y 10 millones que son parte de la misma ciudad, pero que están afuera para una cantidad de servicios que tienen mejor nivel, ¿no? Y que además, inclusive cada tanto surja la cuestión de que resulta que se vienen a atender a Buenos Aires o vienen a la capital a disfrutar de lo que nosotros hemos construido, ¿no es cierto? Ellos que son de otro pozo. Bueno, esto es absurdo. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia, de Bogotá, está dividida en distritos muy prolijamente, de tal forma de que en cada distrito se pagan impuestos diferentes, y esto ha llevado a una especie de damero en la ciudad donde pareciera aparentemente de que con mayor justicia, ¿no es cierto?, los más pudientes pagan más impuestos, pero por otro lado ha creado una especie de sistema de discriminación, donde uno dice, yo soy del barrio tal, y entonces eso es una definición de si estás en la clase media alta, en el medio, en la baja o en el sector. Bueno, hay, de todos modos, yo he vivido años en Barcelona, por ejemplo, una ciudad totalmente congestionada, claro, aprisionada por la geografía también. Los problemas, y no hablemos de París o de Madrid, inclusive los problemas de circulación, los problemas de las grandes ciudades y México, ¿no?, que no conozco, pero bueno, todos tenemos esa imagen, ¿no?, de una ciudad prácticamente inasible. Las grandes urbes son muy problemáticas. No quiero pensar incluso lo que debe ser en China, que tampoco conozco, pero he visto algunas fotos de drones mostrando la cantidad de autos, la cantidad de masas humanas que circulan por esas ciudades, y es espeluznante, ¿no? Hay que descentralizar. Donde tenemos territorio, incluso posibilidades de crear fuentes de trabajo, como nuestro país, es forzoso, necesario planificar la descentralización, la creación de polos regionales de desarrollo y descomprimir este monstruo donde es cierto que la gente viene por muchas razones, pero sobre todo porque viene a buscar trabajo, vienen donde hay trabajo. Bueno, ¿puedo preguntar? Adelante. Yo tengo más que nada, son inquietudes que se dirimen en el terreno de la política, pero a ver si entre todas podemos llegar a reflexionar algo, ¿no? A raíz de lo que venimos hablando, veo que hay un claro problema de matriz productiva o del diagrama que tiene el país, como los centros de explotación, los centros, digamos,
en los distintos cordones del conurbano y de Buenos Aires, donde están los polos industriales, y finalmente donde se comercializan ciertos productos que están más bien concentrados en la ciudad de Buenos Aires. A eso sumarle quizás la nueva periferia que tenemos, ¿viste? El gran problema de esta cuarentena son los barrios populares en la ciudad, que se han asentado muchos casos y la población más vulnerable se encuentra ahí. Y después todas las cuestiones de organización propias que son parte del devenir de la realidad vigente de la Constitución del 94, que son los problemas de legislación, de la justicia de Buenos Aires, de la autonomía financiera que lleva consigo el problema tan viejo y tan imposible la coparticipación, ¿no? Porque que Buenos Aires tenga que tenga más bien todo centralizado en AGIP, que son tasas y demás, y no tiene tributo, no maneja la misma caja y se lleva un porcentaje de la coparticipación, que bueno, el tira y afloje que venimos viendo con el subte, con la policía metropolitana, a dónde van a parar esos recursos, ¿cierto? Lo que sí bien está claro, lo de como centro de salud, sede financiera, que va ido por añadidura siempre al universo simbólico de lo que se cree el poder de cada país, ya lo decíamos en Screen, en lo que está solo y espera, ese espíritu de la tierra que estamos esperando que emerja. Pero nada, son reflexiones, yo me pregunto, para Hugo, veo que también está Eduardo Nocera, que es un historiador, y el que quiera contestar, ¿no? Porque yo pregunto, los grandes proyectos nacionales, los movimientos populares, es una cuestión que veo cuando intentando en esta etapa más financiera y demás, pero la historia va arrastrando viejos sabios, ¿no? De hecho, lo mismo, yo le digo lo mismo, que hago el terrorismo de Frondicio, el kirchnerismo en este sentido, para ir replanteando o siguen, por eso decía, iría en el terreno político. Es una cuestión evidentemente de relación de fuerzas y demás, pero ¿qué hemos hecho en ese sentido y qué efectos políticos vamos a encontrar, no? Yo lo de la centralización de la ciudad, yo importeño, pero lo he visto en Mendoza, por ejemplo, y está diagramada la ciudad y distintos circuitos, ¿no? Los circuitos turísticos, el transporte, cómo va a ser centralizado en Mendoza. Los mendocinos hace poco le quedaron los recorridos del transporte y se volvieron fue hace un año. Y en San Juan lo mismo, el circuito turístico no se apareció. Estás en el sureste de la provincia y querés ir en Pacha, el que es el noreste, tenés que volver a la provincia de San Juan para ir al norte. Es un lombo tendo. Pero yo creo que es también una cuestión de diagrama como un timado las cadenas productivas, ¿cierto? Y lo vemos localmente, también lo vemos a nivel nacional. Pero me queda la pregunta de los efectos políticos, si los proyectos nacionales, los movimientos políticos más emergentes, prominentes del siglo pasado y lo han tocado, y en ese sentido, ¿no? Pensamos para pasar con eso. El problema de la política actualmente es el problema de la disputa electoral, ¿no? Donde los partidos, los candidatos, las distintas cosas, bueno, tienen esto en términos de su proyecto electoral, lo cual es lógico que así sea esa mirada. Pero lo que hace falta es trascender ese concepto de, bueno, vamos a dividir en dos el municipio tal porque ahí entonces tenemos más chance para ganar. Con ese criterio perdemos, seguimos en una especie de anarquía en función de otra lógica, ¿cierto? Que no